Amén. Ok, entonces llegando al final del libro de Josué nos damos cuenta que mucho ha sucedido. Y este capítulo 24 es no solamente el último capítulo del libro de Josué, pero también es el último discurso público antes de la muerte de Josué. El último discurso público de Josué antes de morir, antes de ir a la presencia del Señor. Y es curioso porque vamos a notar ciertos elementos que tienen coherencia con lo que estamos diciendo, porque vemos en Josué una urgencia, vemos en Josué un celo por las cosas de Dios, vemos en Josué en verdad a Josué en este momento de su vida no le importa, y creo que no fue así durante todo el libro de Josué, pero podremos decir que no está tan interesado en agradar a la gente, está interesado en agradar a Dios. Él va a compartir las palabras que Dios ha puesto en su corazón, así el pueblo le guste, así no le guste, y es un ejemplo para nosotros de no seguir o hacer las cosas que hacemos porque la gente puede pensar o decir algo. No hacemos las cosas que hacemos para la gloria de la gente, ni nuestra propia gloria. Debemos hacerlo, como dice en el Nuevo Testamento, todo lo que hagamos para la gloria de Dios debemos hacerlo. Entonces Josué, él va a reunir a toda la congregación de Israel en un lugar específico, todas las 12 tribus representadas ahí en este lugar, para darles una última advertencia, una última enseñanza, una última invitación a seguir al Señor. Pero así rápidamente, si no has estado en nuestros estudios a través del libro de Josué, este libro se ha tratado de cómo Dios llevó al pueblo de Israel del desierto a la tierra prometida. Y por eso lo hemos llamado transición. Cómo Dios llevó al pueblo del desierto de Sinaí a través del río Jordán a entrar a la tierra de Canaán. Y hay 3 grandes secciones que hemos estudiado de este libro: el ingreso a la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida y la repartición y ocupación de la tierra prometida. Es lo que hemos visto, y todo esto se ha hecho cuidadosamente siguiendo la dirección de Dios para su pueblo a través de su líder Josué. Hemos visto que Dios ha cumplido sus promesas, y aquí al final de este tiempo Josué tiene 110 años. En el capítulo 24 del libro de Josué tiene 110 años. ¿Puedes imaginarte todo lo que ha vivido este hombre? Que dicho sea de paso, ha nacido como esclavo en Egipto. Él nació en esclavitud en Egipto. Él sabía lo que era ser un esclavo en Egipto. Él sabía lo que Dios había hecho para sacarlos. Él había visto con sus propios ojos esas 10 plagas que Dios utilizó para sacarlos. Vio a Moisés levantarse y seguir el llamado de Dios y el plan de Dios para llevar a la nación y sacarles de Egipto. Vio también a la nación caminar a través de ese mar rojo. Vio a Dios proveer para ellos maná en el desierto por 40 años. Vio a Dios sostener sus ropas para que no se desintegren esos 40 años en el desierto. Vio a Dios darles todas sus necesidades básicas, y más allá de eso, su protección en el desierto, su dirección. Josué ha visto muchísimo, y no solamente hace años, sino que últimamente en el libro de Josué vemos que Dios lo levanta a él para llevar al pueblo del desierto a la tierra prometida. Y ha visto cuántas increíbles cosas de parte de Dios. Pero ahora su tiempo está llegando a su fin, y Josué lo sabe. Así que con mucha urgencia en su corazón, él tiene una última oportunidad para dirigirse a la nación entera, y lo va a hacer. En el capítulo anterior que estudiábamos la semana pasada, dicho sea de paso, si te has perdido algún estudio del libro de Josué, todos ya están en YouTube, así que puedes ir y ponerte al día si quieres, o bajártelo, escucharlo en la casa o donde quieras, para que puedas ponerte al día del libro de Josué. Él ha estado tomando estas oportunidades para hablar con el pueblo, pero ahora toda la nación, como te decía en el capítulo 23, él llamó a los líderes, ¿verdad? El capítulo anterior se trata de su discurso ante los líderes de la nación, en el capítulo 23, pero ahora no solamente a los líderes, sino que a toda la congregación, toda la nación. ¿Por qué? ¿Por qué todos?
No es mucha logística, no es muy tedioso, no es muy, ¿para qué vas a hacer todo esto, Josué? De llamar a todo el mundo y convocar a todo el mundo y que todos tienen que salir de sus casas para viajar, no sabes lo lejos que viven y tienen que dejar a sus familias o tienen que venir con ellos, tienen que traer sus provisiones y tienen que pasar a traer. ¿Y todo esto para qué, Josué? ¿Para qué? Para que ellos escuchen con sus propios ojos y vean con sus propias orejas. Para que ellos puedan ser testigos personalmente de lo que Dios quería decirles, ¿verdad? Para que no tengan excusa y decir, sí, Josué, es que tú le dijiste esas cosas a los líderes y nosotros no escuchamos nada, así que por eso servimos a otros dioses, por eso nos rebelamos, por eso nos fuimos en contra de Dios, por eso hicimos lo que quisimos, porque tú a nosotros, ¿quién nos dijo? A nosotros no nos dijo nada, nadie. Entonces Josué dice, no. Mi tiempo es corto y lo que voy a hacer es voy a reunir a toda la nación para darles este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Si tienes que salir de tu casa temprano para escuchar la palabra de Dios, vas a tener que hacerlo. No te estoy hablando de ti por si acaso. Si tienes que venir de lejos para escuchar la palabra de Dios, vas a hacerlo porque necesitas escuchar la palabra del Señor. Tengo algo que compartirte, diría Josué, a todo ese pueblo. Y me gusta porque hay un sentido, como te decía, de urgencia en las palabras de Josué. Yo he encontrado que a lo largo del tiempo, desde que comencé a ejercer este llamado de ser pastor, en estos cortos años, 6 años que tengo pastoreando la iglesia y ejerciendo esta vocación de ser pastor, he encontrado que a través de estos años el Señor ha estado dándome un poco más de, de nuevo, quizás es la palabra. Es como, no, antes cuando se trataba de aconsejar a alguien, cuando alguien venía a pedir consejo y la persona claramente estaba en pecado, o Dios tenía que decir en su palabra algo muy, muy claro y me tocaba aconsejar a una pareja, a una persona, siempre era como que tengo que decirle algo y qué va a pensar de mí y si sé que está mal no quiero ofenderle, ¿no? Y no era que tenía un temor así, pero sí me preocupaba bastante el ofender. No quería ofender a nadie, ¿no? Yo no quiero ofender a nadie, no quiero que te ofendas, ¿no? Esa era mi mentalidad y lo que va pasando a través del tiempo es que te vas dando cuenta, no es tan importante que la gente se ofenda o no se ofenda. En realidad vivimos en una cultura donde la ofensa se ha convertido en el peor crimen. Y no puedo decirte algo que es verdad, no puedo hablarte con verdad, porque inmediato hay una ofensa y hay redes sociales y hay videos virales y hay denuncias y hay lo que es políticamente correcto y lo que no lo es. Y hoy día, en la cultura en la que vivimos, en pos de la tolerancia, hemos llegado a un lugar de alta intolerancia. Y es irónico, pero esa es la cultura en la que vivimos. Pero lo que te decía es que a lo largo de estos años me he dado cuenta que el tiempo es corto. Josué sabe que le quedan unos días, quizá unas semanas, para estar en la presencia del Señor. Y él tiene una corta oportunidad para dirigirse a la nación una última vez. Y Josué se da cuenta que no tiene tiempo para ir en rodeos. Y eso es algo que yo me he dado cuenta también. El día de hoy, no es que no me importe, pero me he dado cuenta que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para ir en rodeos. Si la palabra de Dios dice algo, es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hablarlo, vamos a exponernos a ello, vamos a tomarlo, a recibirlo, a aplicarlo. No tenemos tiempo. Si te enojas o no te enojas conmigo, es tu problema, no es el mío. ¿No? Entonces, yo no voy a hacer o dejar de hacer algo que Dios me ha llamado a hacer porque a ti te gusta o no. Eso es básicamente la mentalidad de Josué. Entonces, si te amargas conmigo, si te enojas conmigo, si te molestas conmigo, ese es tu problema. Pero yo voy a seguir al Señor, decía Josué. Eso es lo que encontramos en este capítulo. ¿Sí? Y ese sentido de urgencia. Me encanta un salmo que dice en la Biblia: Señor, haznos entender la brevedad de la vida para que traigamos al corazón sabiduría.
Es cuando tomamos la vida por sentado, es cuando pensamos que el mañana está a la vuelta de la esquina y que así es y siempre ha sido así y siempre será así. Es cuando damos la vida por sentado, es que cuando comenzamos a bajar la guardia, a dejarlo para mañana. Y nos falta un sentido de urgencia, quizá porque hemos tomado nuestra relación con Dios por sentado. Josué sabe que su tiempo es corto y él dice, quiero aprovecharlo al máximo y voy a darte la palabra de Dios, y si te ofendes es tu problema, pero por lo menos lo has escuchado. Entonces, versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. ¿Puedes decir conmigo Siquem? Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel y sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿se han reunido dónde? En Siquem. Este sería un lugar emblemático para Israel. Sería un lugar rico en historia y significado para ellos. ¿Por qué? Porque Siquem se encuentra geográficamente en el centro de la tierra de Canaán, ahora la tierra de Israel, la tierra prometida, en el centro geográfico de la tierra prometida, y se encuentra en un valle entre dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Este sería el lugar donde Abraham, el patriarca de Israel, habría venido llamado por Dios a ese lugar para que Dios le hable a su corazón y le diga a Abraham, esta es la tierra que voy a dar a tu descendencia. Mira con tus propios ojos la tierra de Canaán, esta es la promesa que te voy a hacer. Voy a darte hijos, voy a darte una tierra, esta tierra que tus ojos ven, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Sería en Siquem donde Abraham haría un altar al Señor. Y no solamente él, Isaac también vendría a adorar a Dios allí. Jacob vendría a ese mismo lugar. Los patriarcas de Israel habrían pasado tiempo en este lugar conversando con Dios, escuchando su palabra y teniendo comunión con Él. Pero no solamente sus patriarcas, ellos mismos. No hace muchos años atrás, antes del capítulo 24, habían estado en ese mismo lugar. La mitad de la congregación en un monte y la mitad de la congregación en el otro monte. Y desde el medio, en el valle de Siquem, ahí estaba Josué leyéndoles la ley. Leyéndoles la palabra de Dios a todo el pueblo, diciéndoles, mira, Israel, si tú obedeces a Dios, si tú guardas la palabra, el mandamiento, si tú sigues lo que Dios ha establecido en su palabra y lo pones por acción, por práctica, Dios te va a bendecir. Y te va a bendecir de las siguientes maneras. Cuando tú obedezcas los caminos, los estatutos, los mandatos de Dios, Dios va a protegerte, Dios va a salir a pelear contigo, Dios va a prosperar tu ganado, Dios va a prosperar tu cosecha, Dios va a prosperar tu vida, Dios te va a guardar, Dios va a hacer todo lo que tú necesitas y más. Pero si tú desobedeces, si tú no haces lo que está escrito en este libro, si tú lo escuchas y te entra por un oído y te sale por el otro y haces lo que te da la gana y te rebelas en contra de Dios y vas y sirves a dioses ajenos y le das la espalda a Dios, bueno, esas son las consecuencias de tu desobediencia. Dios no va a salir a protegerte, Dios no va a pelear en contra de tus enemigos, Dios no va a prosperar tu ganado, Dios no va a prosperar tu cosecha, Dios no va a salir contigo en guerra. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir tu rebelión. Entonces, años atrás, ellos habían escuchado esto en el mismo lugar de Siquem. Ahora están una última vez en el libro de Josué, en el mismo sitio. Y ahora Josué está no solo con los líderes, como en el capítulo 23, sino con todas las tribus de ahí de Israel en Siquem. Antes de seguir con la historia, me parece muy interesante la última frase del versículo 1. Se presentaron delante de ¿quién? De Dios. Fíjate, no dice se presentaron delante de Josué. Se presentaron delante del arca, se presentaron delante del tabernáculo, se presentaron delante del río, se presentaron delante del altar, se presentaron, dice, delante de Dios. Y hay algo que tenemos que entender, porque ¿qué significa esto de que se presentaron delante de Dios? Nosotros sabemos, espero, entendemos que Dios es omnipresente y está en todas partes. Entonces vivimos constantemente en la presencia de Dios. Dios está con nosotros todo el tiempo, en todas partes. Hay otro salmo que dice, Señor, si yo tuviera alas y volara a lo más alto, ahí está tu presencia. Si yo fuera a lo más profundo del Seol, ahí estás tú también conmigo. ¿Dónde puedo huir de tu presencia? Entonces, sea que estamos en la iglesia, en la casa, en la tienda, en el mercado, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, donde sea que estemos, Dios está con nosotros todo el tiempo. ¿Cuántos sabemos eso? Que Dios está con nosotros todo el tiempo. Pero verdaderamente, ¿no?
¿Verdaderamente lo sabes? ¿Verdaderamente lo crees? Dios está conmigo todo el tiempo. Entonces, hay un sentido en el que vivimos en la presencia de Dios, pero lo que dice aquí es curioso, dice, se presentaron delante de Dios. Y hay una diferencia entre vivir en la presencia de Dios y presentarte a la presencia de Dios, porque una cosa es, claro, Dios está conmigo en todo lo que yo hago, ¿no? Entonces yo hago y sí, hola Dios, sí estás conmigo, ¿no? Y ahí tengo ese compañerismo con Dios, pero la diferencia entre eso y presentarte delante de Dios es que presentarte delante de Dios implica dos cosas. Que si estás tomando nota las puedes anotar. Presentarte delante de Dios implica exponerte a su escrutinio y disponerte a su dirección. ¿Okay? Esa es la diferencia. No solamente voy y hago mi vida y, oh Diosito, sí, gracias por estar conmigo y no... Y las 10,000 cruces y los amuletos, y sí, Dios está conmigo, ¿no? Hay una diferencia entre eso y presentarte. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. No solamente entender que Dios está con nosotros siempre, pero nosotros presentarnos delante de Él. ¿Qué significa qué cosa? Exponernos a su escrutinio y disponernos a su dirección. Exponernos a su escrutinio es, Señor, tú conoces mi vida. Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi alma? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Como diría el Salmo, estamos citando mucho el libro de los Salmos porque los miércoles en la noche estamos estudiando el libro de los Salmos, así que está fresco en mi mente. Entonces, un salmo diría, Señor, examíname. Ve si hay en mí camino de perversidad. ¿No es eso exponernos a su escrutinio? Pero el Salmo también diría en ese mismo versículo, Señor, no solamente haz eso, sino guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. Salmo 139. Entonces, examíname, oh Dios. Mira mi corazón. Dime si hay algo malo en mí, si hay camino de perversidad. Exponernos a su escrutinio. Pero guíame en el camino eterno también. Es disponernos a su dirección. No solamente es escuchar, Dios, ¿qué piensas de mí? Y Dios te dice, no, tienes que hacer esto, ya. Y te olvidas. No, es disponernos a su dirección. No solamente es qué piensas de mí, cuál es tu voluntad para mí, sino vamos a hacerlo. Señor, gracias por darnos tu voluntad, vamos a ponerlo en acción. Entonces eso es lo que debemos hacer. Te sugiero, quizá esta es la razón por la que en algunos momentos en tu vida sientes que no escuchas nada de parte de Dios cuando lo buscas. De repente te sientas en la mañana a leer tu Biblia y terminas tu tiempo devocional y no entiendes ni siquiera qué ha pasado. Vienes a la iglesia seco y te vas seco porque no sabes qué ha sucedido. ¿Por qué? Porque has venido a la iglesia, pero no te has presentado delante de Dios. Cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que nos sentamos a leer la Biblia, cada vez que tenemos un tiempo de oración, debemos tener en mente que presentarnos delante de Dios implica esas dos cosas. Exponernos a su escrutinio. Leemos y decimos, Señor, ¿qué hay aquí en tu palabra que es el estándar que yo no estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Hay rebelión en mí? ¿Hay maldad en mí? ¿Qué debo cambiar? Exponernos a su escrutinio y disponernos a su dirección. Ok, Señor, vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo por obra. Vamos a dar el paso de fe. Vamos a caminar en eso. Ok. Entonces, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente en el otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, y Nacor, que servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Ok, Josué está hablando estas palabras, pero es Dios hablando a través de él. Normalmente no pensamos en Josué como un profeta. Él era un líder político, un líder militar, un líder espiritual ciertamente de la nación, pero no pensamos en él como un profeta. En este caso está haciendo las veces de profeta porque está hablando las palabras de Dios al pueblo.
Y eso es lo que significa profetizar en realidad, ¿no? A veces hemos hecho toda esta idea un poco extraña y mística acerca del don de profecía que es para nosotros los cristianos el día de hoy. Profetizar simplemente significa hablar las palabras de Dios. No tiene que ver necesariamente con el futuro. Mañana los números de la tinca son... No tiene que ver necesariamente con el futuro. El don de profecía es un don para la iglesia, para recibir una palabra fresca de parte del Señor. Y entonces quizá profetizar puede ser algo tan sencillo como que, wow, no sé por qué, pero Dios ha puesto este versículo en mi corazón y quería contártelo porque ha estado toda esta semana y quiero contarte. Entonces le dices este versículo a esa persona, le cuentas lo que Dios te está hablando, tú dices, la otra persona te mira, no puede ser. No tienes idea, pero esa es justamente la palabra que necesitas escuchar. Me cae como anillo al dedo. Has profetizado, has hablado las palabras de Dios. Puede ser tan sencillo como compartir un versículo con una persona o de repente recibir una palabra específica para una persona y tiene el propósito de edificar, no de dar temor. ¿No? Mañana va a haber un terremoto y todos se van a morir. No es el don de profecía, porque el don de profecía se supone que edifica, ¿no? Y no nos da temor. Entonces, ahí está hablando y habla acerca de Abraham, ¿ok? Empieza a Josué, Dios a través de él, a hacer una revisión de la historia de Israel. Una revisión de la historia de Israel a través de la cual van a darse cuenta, si es que ya no sabían, que Dios ha cumplido todas sus promesas para su pueblo. ¿Okay? Ese es el fin de ese discurso que es de Dios. Es que ellos al visitar la historia se den cuenta que están parados sobre las promesas cumplidas de Dios. No puedo imaginarme lo que habían experimentado estas personas al estar este día en Siquem. Porque te das cuenta, ese es el sitio donde Abraham había recibido esa promesa. Esta va a ser tu tierra. Señor, ya chévere que me das esa tierra, pero tú dices a nosotros y nuestra descendencia, Señor, no sé si sabes, pero tengo 100 años y no tengo hijos. Es un poquito difícil que pueda tener una descendencia, ¿no? Mi esposa también tiene mi edad y ya pasó la época de tener hijos. Y ¿cómo vas a tener hijos ahora, Señor? Hablas de una descendencia. Tú sabes que lo irónico es que Dios a Abraham le cambia el nombre, le dice, tú no eres Abraham ahora, sino eres Abraham. ¿No? Y la diferencia es irónica porque Abraham significa padre exaltado, lo cual de por sí es irónico, no tiene hijos. Pero Dios le dice, tú vas a ser Abraham y eso significa tú vas a ser padre de multitudes. Y no tiene hijos a sus 100 años. Entonces, Señor, ¿estás jugando conmigo? No sé, me estás haciendo una broma. ¿Qué está sucediendo, Señor? Padre de multitudes, no tengo ni un hijo. No. Algo que tenemos que entender acerca de Dios es que cuando Él nos llama, Él no nos llama por quienes somos, sino nos llama por lo que seremos. Él nos llama no solamente por quienes somos hoy. Porque cuando tú te ves hoy, como yo me veo a mí hoy, nos sentimos de repente, wow, hay una obra muy larga por delante, Señor, porque hay muchas cosas que cambiar, hay muchos desperfectos, hay mucho pecado. Señor, tienes mucho que hacer en mi vida. Pero Dios no te llama en base a lo que tú eres hoy, Dios te llama en base a lo que Él puede hacer en ti y lo que tú serás a través de esa obra mañana. Dios te llama por quien tú serás. ¿Okay? Y eso no quiere decir que tú vas a ser una gran persona, sino que Él está confiando en sí mismo. Él está confiando en la obra que Él va a hacer en ti. Filipenses capítulo 1, Pablo diría, el que empezó la buena obra en ustedes, la terminará o la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Él te llama no por quien tú eres hoy, sino por quien serás mañana. Y quien serás mañana va a ser el resultado de la obra que Dios hace en tu corazón hoy. Y es por esto que el Señor nos llama santos, por ejemplo, en la Biblia. Santo, tú dices, yo no tengo de santo, pero ni el pie izquierdo. Sí, quizá hoy no. Pero tú espera, la obra que yo voy a hacer en ti es suficiente. Entonces de repente te sientes desanimado esta mañana. Dices, wow, he fallado, he pecado, he metido la pata, me he rebelado, he hecho lo malo, he pensado lo malo, he dicho algo malo.
confiésalo al Señor, pero entiende que Él no te ama por tu desempeño, Él te ama porque Él es amor. Y a través de ese amor, si tú estás dispuesto, Dios va a hacer una obra de santificación y transformación en tu vida. Entonces, Abraham, yo lo llamé de la tierra de el otro lado del río. En el discurso de Josué, de Dios, van a haber 3 cuerpos de agua. Van a mencionar 3 cuerpos de agua, que son interesantes porque van a tener que ver con 3 periodos de la historia de Israel, donde Dios santifica a su pueblo. O sea, en otras palabras, Dios separa a su pueblo. El primer cuerpo de agua es el gran río que hemos leído ahí, dice, y es el río Éufrates. Taré, el padre de Abraham, él vivía con su familia en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, que estaba al otro lado del Éufrates. ¿Sí? Lo que dice Dios aquí. Ur de los Caldeos no era un pueblito cualquiera. Ur de los Caldeos, en el día de Abraham y su padre y su familia, era el centro de la civilización de esos días. Ur de los Caldeos, hay registros arqueológicos que nos enseñan que en Ur de los Caldeos había, por ejemplo, universidades. Había una biblioteca, que en Ur de los Caldeos se estudiaba matemática, astronomía. Era un lugar que en esos días aproximadamente tenía unas 300,000 personas. Entonces no era un pueblito así nomás, donde dice, bueno, no tengo nada mejor que hacer, entonces Señor voy a hacer lo que tú me dices. No. De hecho hay una leyenda hebrea que dice, y es solamente eso, es una leyenda, pero existe, donde dice que Taré era un vendedor de ídolos, vendedor de estatuas. Entonces wow, y el judío, nuestro padre Abraham, sí, tu padre Abraham era un pagano y su padre vendía ídolos. Claro, si tú le dices a una persona judía, te lincha, ¿no? Pero es la verdad. Y Dios lo está diciendo aquí en el libro de Josué. Ellos vivían en esa ciudad, adoraban a esos otros dioses, pero yo me rebelé a ellos, yo los llamé y los saqué de allí y los traje a la tierra de Canaán. Y los hice pasar a este lado, ¿verdad? El primer cuerpo de agua es el río Éufrates. Y le di la tierra, y le di Isaac, dice el final del versículo 3. Le di Isaac. Es un bonito nombre, alguien debería llamar a su hijo así. Entonces le di Isaac. Dicho sea de paso, ese sería un milagro, ¿no? Porque a sus 100 años, vamos a decir, no hay mucho sucediendo en ese departamento. Y entonces Dios va a hacer esta obra sobrenatural de darle el hijo de la promesa. Ahora, te vas a dar cuenta que mientras hacemos la revisión de la historia de Israel, Dios va a mencionar todas las cosas positivas y no va a mencionar ninguna de las cosas negativas. Porque había mucho pecado durante estos periodos de la historia. Había mucha rebelión, contradicción, mucha desobediencia de parte del pueblo de Israel, y Dios va a lidiar con eso en su momento. Pero en este lado de la historia, Dios está hablando enteramente, no de lo que el pueblo hizo, sino de lo que Dios hizo. Y 17 veces en este pasaje Dios va a decir esto: yo hice esto, yo hice aquello, yo te llevé por aquí, yo te llamé por allá, yo te puse en esta tierra, yo hice 17 veces en el pasaje. Entonces el énfasis no está en lo que hizo el pueblo de Israel, el énfasis está en lo que hizo Dios por su pueblo. Yo llamé a Abraham, tu patriarca, yo lo llamé. Antes de que yo lo llamara, era un pagano más. Antes de que yo hiciera una obra en él, se llamaba Padre Exaltado y no tenía hijos. Pero yo le cambié de nombre y le di a Isaac. Y no menciona a Ismael, que dicho sea de paso, Ismael sería su primogénito, excepto que sería su primogénito ilegítimo porque sería concebido en una relación ilícita con su concubina o con la sierva de su esposa. Entonces, ¿por qué Dios no cuenta a Ismael? Dicho sea de paso, no es que Dios no tendría planes para Ismael. Dios hizo de Ismael una gran nación que está presente en muchas partes del mundo el día de hoy. Son los árabes, los descendientes de Ismael. Entonces, sin embargo, no es a través de Ismael que viene la promesa, es a través de Isaac. ¿Por qué? Porque otra vez, Dios no bendice nuestra rebelión. Isaac es el hijo de la promesa porque ese es el hijo legítimo que Dios quería darle. Ismael fue el pecado y el error de Abraham. Ismael no tuvo la culpa, pero Dios no va a bendecir el pecado y la rebelión de Abraham. ¿Te das cuenta? Entonces, yo le di Isaac, no Ismael, dice, yo le di Isaac. Y entonces dice en el versículo 4,
A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces la línea genealógica continúa. Quiero decirte algo rápido acerca de las líneas genealógicas en la Biblia. Las genealogías bíblicas interesan solo por un solo propósito. Hay solo una razón por la que la Biblia registra una genealogía a través de los diversos segmentos de la historia. Una sola razón. ¿Y es por qué? Porque la única línea genealógica que sigue de principio a fin la Biblia es la que terminaría en la persona de Jesucristo. La única razón por la que Dios hace hincapié de mencionar nombres y genealogías y el hijo de tal, el hijo de tal, el hijo de tal, es porque la única genealogía que Dios registra de principio a fin en su totalidad es la de Jesús. Claro, menciona muchas otras líneas genealógicas, pero menciona por aquí un par de hijos y después se trunca y hasta ahí nomás. La línea que sigue a través de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es la línea genealógica de Jesucristo. Entonces, en este caso está hablando acerca de algunas de estas otras líneas, por ejemplo, Esaú. Jacob y Esaú, ¿verdad? Dios escoge a Jacob y no a Esaú. ¿Por qué? Porque Él es Dios, pues. Porque puede. El que puede, puede. Es como que te digan a ti, ¿por qué te gusta el helado de vainilla y no el de chocolate? ¿Ah? ¿Y qué te importa? ¿No? Es mi preferencia, ¿no? Ahora, tienes que saber que Dios no escoge como nosotros escogemos. Dios escoge basado en su justicia, en su misericordia, en su amor. Dios escoge basándose en criterios tan grandes que nosotros ni siquiera los terminamos de entender. Así que si Dios escoge, es Dios. Así que número 1 tiene la potestad de hacerlo y número 2 tiene la sabiduría para hacerlo como Él desea. Entonces escoge a Jacob, que no era el primogénito. Pero Esaú también se convierte en una nación. Dice ahí en el versículo 3 y 4, a Esaú le di el monte Seir. El monte Seir se encuentra en el sur de Irak el día de hoy. Es lo que sería Cisjordania y Arabia Saudita. Y los descendientes de Esaú también formaron una nación. No se llamaban los Esaúitas, pero se llamaban los Edomitas. Los Edomitas son los descendientes de Esaú. Y hoy día ya no existen, pero en su tiempo fueron importantes y representaron una resistencia para los hijos de Jacob durante todo el tiempo que existieron. Pero a Jacob, menciona a Esaú por un momento y después lo deja porque luego sigue la línea de Jacob. ¿Por qué? Porque a través de Jacob, a través de Isaac, a través de Abraham, era quien vendría la línea genealógica de Jesús. Otro dato interesante, importante. ¿Te acuerdas la promesa de Dios a Abraham? Que la da en Génesis 12 y la reitera en Génesis 17. 3 partes de la promesa de Dios a Abraham. Número 1 era, te voy a dar una descendencia. Ya hablamos de eso. Número 2, te voy a dar una tierra. Lo estamos viendo en el libro de Josué. Pero número 3, voy a darte una bendición. Y no cualquier bendición. Dice Dios, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, lo que quiero que sepas es que de esas 3 bendiciones, las 2 primeras tienen todo que ver con establecer el escenario para la tercera parte de la promesa. ¿Por qué Dios le daría a Abraham una descendencia? Porque a través de esa descendencia vendría el Mesías, quien sería el Salvador del mundo, en quien potencialmente todas las familias de la tierra encontrarían salvación. ¿Y por qué le daría una tierra? Pues porque un pueblo sin tierra no persiste, no puede subsistir. Ahora Israel desafió esta ley porque por 1000 años Israel no tuvo tierra hasta 1948. ¿Nacerá una nación en un día? Dice la Biblia. Sí, Israel renació en un día, en 1948. Entonces, quería que sepas eso acerca de la promesa, porque todo esto tiene que ver con las promesas de Dios a Abraham. Versículo 5, ya que Jacob está en Egipto. Y envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y ahí está el segundo cuerpo de agua. El primero era el río Éufrates, el segundo es el mar Rojo. Del río Éufrates
la separación tenía que ver con la cultura sumeria, Ur de los Caldeos. Del Mar Rojo, la separación tenía que ver con los egipcios. ¿Okay? 7. Cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Ya llegamos al punto de la historia donde ellos han sido testigos oculares. Ya no estamos hablando acerca de Abraham, Isaac, Jacob, estamos hablando de su generación. Ellos vieron con sus propios ojos algunas de estas cosas. Después estuvisteis muchos días en el desierto, dice al final del versículo 7. ¿Muchos días en el desierto? Creo que un poco más de muchos días, ¿no? Fueron como 40 años en el desierto. 40 años. Dios es misericordioso. Unos días estuviste en el desierto. Ahora, unos días es lo que hubiera tomado estar en el desierto. ¿Tú sabes que de Egipto a Canaán a pie son 11 días de camino? Pero ellos se pasaron 40 años. 40 versus 11. 40 años versus 11 días. Una pequeña diferencia. ¿Por qué? No porque Dios no quería llevarlos, sino que eran incrédulos, rebeldes, no obedecieron a Dios, decidieron confiar en su temor más que en el Señor. Y por eso Dios tuvo que esperar esos 40 años a que toda esa generación perezca en el desierto para traer a una nueva generación con la que podía obrar otra vez. Y quiero darte, es un punto de aplicación para nuestra vida, porque, ¿sabes? A veces Dios nos hace pasar por tiempos en el desierto. Ahora, no es que Dios quiere que moramos ahí, no es que Dios quiere que desfallezcamos completamente ahí, sino que Dios tiene un plan. ¿Sabes? Era necesario pasar por el desierto, porque en esos días no habían helicópteros, no habían trenes, era necesario pasar por el desierto, tenían que pasar por ahí. Pero no tenían que quedarse 40 años. A veces Dios permite que pasemos por temporadas desérticas en nuestra vida. Y la razón, bueno, es que Dios quiere hacer morir algunas cosas en nosotros. Así como Dios tuvo que hacer morir a toda esa generación y esperar los 40 años que tomó por su incredulidad, por su rebelión, por su desobediencia. Muchas veces esas son las mismas razones por las que pasamos por temporadas en el desierto. Y Dios lo que quiere hacer no es, ahora sí vas a ver, te estoy castigando. No, Dios simplemente está permitiendo esos momentos desérticos de dificultad, de sequedad espiritual, no porque Él lo desea así, pero porque Él está permitiéndolo para que algo de nosotros, algo que hay en nosotros, muera. Yo recuerdo algo de esto cuando estaba terminando el instituto bíblico y yo me gradué y tenía todas estas aspiraciones y vamos a servir a Dios y quiero servir a tiempo completo y vamos a hacer esto y el otro, y tenía tantas ideas y sueños y una palabra que Dios me había dado y vamos. Pero yo no comencé a servir al Señor de la forma en como lo estoy haciendo ahora inmediatamente después de graduarme. Fueron unos meses un poco difíciles en donde no tenía idea qué iba a suceder. Tenía una palabra y tenía una promesa y tenía una idea, pero no tenía idea. Las puertas estaban cerradas para el ministerio. No tenía, tenía algo en mi corazón, pero pasé por unos meses de desierto espiritual porque decía, Señor, ¿cómo que yo sé que tú me estás llevando a ese lugar, pero hoy lo que estoy experimentando en el día a día, el día de hoy, no es lo que tú me has prometido? No puedo imaginar si quizá eso fue lo que pensaron muchos en el desierto durante ese tiempo. Señor, tú nos sacaste de Egipto con el propósito de llevarnos a la tierra prometida, pero este desierto no se ve como la tierra prometida. Sí, no se ve como la tierra prometida, no porque no te quiero llevar, pero porque necesita morir tu carne. Y Dios va a hacer eso, Dios va a ser fiel para hacer eso en nuestra vida. Dios permite que pasemos temporadas en el desierto para que algunas partes que no agradan a Dios se sequen y mueran. Ojo, estas temporadas son necesarias, pero, escúchame, pero el tiempo que te quedes en el desierto no depende de Dios. Eran solo 11 días. Esas temporadas desérticas en tu vida
no tienen por qué ser largas y extenuantes y súper ominosas. El tiempo que te quedas en el desierto no depende de Dios, depende de ti. Entonces, si tú te encuentras en un momento de desierto espiritual en tu vida, Señor, dile, sé que estoy aquí, preséntate a su presencia. ¿Qué significa? Dos cosas, hemos dicho al inicio del estudio, ¿no? Exponernos a su escrutinio y disponernos a su dirección. Yo creo que si el pueblo de Israel hubiera hecho eso con Moisés, pues esos 40 años no hubieran sido 40 años. Entonces, Dios ha sido fiel con su pueblo y los sacó. Versículo 8. Yo os introduje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, y los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Yo di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. ¿Te das cuenta? Entonces hemos llegado a la actualidad. Desde Abraham, Egipto, todo lo demás, a la actualidad. Ya han visitado en unos cortos versículos toda su historia y se han dado cuenta de una cosa. ¿Qué cosa? Dios nos ha llamado, Dios nos ha sacado de una cultura pervertida. Dios ha peleado contra nuestros enemigos. Dios ha provisto nuestras necesidades. Dios ha cumplido todas sus promesas para con nosotros. Y la pregunta que sigue es, ¿hay alguien más en todo este universo que haya o pueda hacer eso por nosotros aparte de Dios? ¿Qué otro Dios, qué otro ídolo puede hacer todas estas cosas por sus hijos? Nadie. Nadie, ninguno de los dioses de esos pueblos pudieron contra ustedes. ¿Por qué? Porque son ídolos, mas yo soy el Dios vivo. Ahora pues, versículo 14, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, es servir a Jehová. Entonces, a la luz de todo lo que Dios ha hecho, ¿okay? Esto es lo que nos toca a nosotros. A la luz de todo lo que Dios ha hecho, dice, teme a Dios y sírvele con integridad y verdad. Pero hay una tercera parte. Dice, quita los dioses de entre ustedes. Primero, el temor a Dios, rápido. ¿Okay? El temor a Dios no es como, tengo miedo a Dios. Eso no es el temor a Dios. Temor a Dios es un estado de asombro, reverencia, honra que le damos a Dios cuando reconocemos quién Él es. ¿Okay? Es estar en la presencia divina de Dios cara a cara, debe ser algo impresionante. Y cuando vemos a cada persona que ha tenido un encuentro como ese en la Biblia, ha quedado postrada con su cara en el rostro sin poder levantarse y sin fuerzas. Entonces el temor de Dios es un asombro y una reverencia que le damos a Dios cuando entendemos quién Él es. Pero acerca del temor de Dios, tenemos que darnos cuenta, el temor de Dios es la raíz del carácter moral del cristiano. Nosotros no somos buenas personas como cristianos porque, no sé, somos buenos cristianitos y hacemos buenas cosas. No, la raíz del carácter moral del creyente es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todo lo que Él dice ser y yo soy su hijo y estoy en su presencia. Entonces, eso es el temor de Dios. Lo segundo que dice, sirve a Dios con integridad y verdad.
Sirve a Dios. Si Dios es tu Dios, le vas a servir. Pero la cosa es que tú vas a servir a algo o a alguien. Quiero explicarte, solo tenemos un lugar para Dios en nuestro corazón, el primer lugar. Ese es el único lugar que Dios merece, ese es el único lugar que Dios va a tomar en nuestra vida. El primer lugar. Y la cosa es que nosotros vamos a poner en ese primer lugar de nuestra vida a Dios o a cualquier otra cosa. Y cualquier otra cosa, estoy diciendo que si no ponemos a Dios como lo primero de nuestra vida, cualquier otra cosa va a tomar su lugar. Y eso se llama idolatría. Un ídolo no es solo una estatua que cargamos en una procesión. Un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Cualquier cosa que toma ese primer lugar. Y quiero decirte, los ídolos paganos tienen otros nombres, pero siguen igual de vivos en nuestra cultura. En esos días adoraban a Balaam, a Astarte, al dios de la naturaleza, a la diosa de la fertilidad, de la sexualidad, del entretenimiento, de la diversión, del trago, Siguen con vida esos ídolos en la cultura en la que vivimos. Y no estoy hablando de personalidades con nombres, estoy hablando de algo que la gente ha tomado y ha puesto en el lugar de Dios. Josué dice entonces, cuando tú ves a Dios por quien Él es, vas a temerle. Y cuando le temes, vas a servirle. Y no le vas a servir de cualquier manera, vas a servirle con integridad y verdad. Integridad es otra palabra para entereza, para algo que es completo. Integridad es lo mismo por donde lo veas. Eso es integridad. A veces algunos sirven a Dios a medias. Sí, sirvo porque tengo que cumplir. O lo hago porque estoy en la iglesia. Yo soy de una forma el domingo, pero de lunes a sábado soy otra persona. Entonces, eso no es integridad. Servir a Dios con integridad quiere decir que vamos a hacer lo mismo que hacemos cuando estamos en el servicio en la casa de Dios, que cuando estamos en nuestra propia casa o cuando estamos afuera en la calle. Entereza de carácter moral. Su origen, el temor a Dios. Remueve, quita los dioses entre ustedes a los cuales sirvieron vuestros padres. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, fíjate lo que dice Josué, y mi casa serviremos a Jehová. Me encanta ese versículo. Yo y mi casa serviremos a... Tú escoge y escoge hoy. Nadie puede escoger por ti a quién vas a servir. Nadie lo puede hacer por ti. Quisiera, pero nadie lo puede hacer por ti. Así que tú tienes que elegir a quién vas a servir. Y Josué le dice, escoge hoy. No lo dejes para mañana, pasado mañana, después, cuando te sientas bien, cuando te canses, cuando ya hayas sembrado tus malas hierbas, cuando ya te quieras sentar cabeza, cuando ya te cansas de la vida que tienes. Ok, ahora sí, finalmente voy a buscar a Dios. No, decide hoy. ¿Por qué? Porque no decidir es decidir. ¿Te das cuenta? No decidir servir a Dios es decidir lo otro. No, lo voy a dejar para mañana. No, estás decidiendo ahora y estás decidiendo no hacerlo. Entonces, decide hoy. ¿Qué más tiene que suceder en tu vida para que te des cuenta que Dios te ama y quiere lo mejor para ti? ¿Qué más tiene que pasar para que te des cuenta que Él es el único que no te puede defraudar ni decepcionar? ¿Qué más tiene que pasar para que te dejes vencer en los brazos de ese Dios y te expongas a su escrutinio y te dispongas a su dirección? ¿Qué tiene que pasar? Decide hoy. Vas a adorar, y menciona dos grupos de dioses. No sé si lo captaste en el versículo 14. Dos grupos de dioses. Los grupos de los dioses de tus padres o los dioses de aquellos que viven entre ustedes. Que son los dioses de tu crianza y los dioses de tu cultura. Y esos dioses existen en nuestra vida el día de hoy. Los dioses de nuestra crianza.
las cosas que nos han enseñado desde niños que contradicen la palabra de Dios y los dioses de nuestra cultura, lo que la cultura de este mundo abraza en rebelión en contra de Dios. Escoge hoy, dice Josué. Pero independientemente de lo que tú escojas, diría él, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. ¿Qué significa eso? Significa que Josué estaba tomando el lugar de liderazgo, de responsabilidad espiritual. Y tú eres llamado a lo mismo. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Hay una promesa similar en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, donde se le dice esto a una persona, a un gentil que acababa de escuchar el Evangelio, y se le dice, y los apóstoles le dicen a esta persona, tú y tu casa serán salvos. Y algunos cristianos han tomado esa promesa para decir, yo, Dios y mi casa, Dios me ha dicho que mi casa va a ser salva. Sí, ok, pero quiero que entiendas, esto no se trata de algo mágico, místico, que, Dios, porque yo soy salvo, yo y mi casa, Dios me ha dado esa palabra. No. Tu relación personal con Jesús va a influenciar e impactar todas las otras relaciones interpersonales que tienes en tu vida. Específica y especialmente con aquellas relaciones de personas más cercanas a ti. Entonces cuando dice tú y tu casa serán salvos, claro, hay un elemento donde Dios sabe lo que va a pasar mañana y te lo puede decir hoy. Pero esa es una promesa individual a un individuo en un momento específico de la historia. ¿Ok? Entonces no tomemos la Biblia fuera de contexto. Claro que queremos que nuestra casa sea salva. Claro que queremos que toda nuestra familia conozca al Señor. Pero no va a suceder por obra de magia. ¿Ok? No va a suceder de una manera mística y mágica. Va a suceder por la influencia del Espíritu Santo y por el testimonio que tú les vas a dar. Eso es lo que dice Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo voy a servir al Señor y voy a influenciar a los miembros de mi familia a hacer lo mismo. Por eso puede estar tan seguro, yo y mi casa. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también, dice, serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces, han escuchado todo lo que Josué les ha dicho y están diciendo, sí, estamos de acuerdo. Sí, capitán, estamos listos. Sí, Señor, ¿no? Entonces Josué, mira la respuesta de Josué. Josué dijo al pueblo en el 19, no podréis servir a Jehová. Dios le dice, sirve a Jehová. Sí, Señor, no puedes. ¿Por qué? Porque Él es santo y celoso y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. ¿Ok? Primero quiero decirte que Josué no está haciendo lo siguiente. Josué no está desanimándolos de servir a Dios. Esto iría en contra de todo lo que acaba de decir en todo el capítulo. Entonces Josué no dice, no puedes. No está diciendo como que, no, tú no. No está haciendo eso. Lo que está diciendo es, piensa en esta decisión. ¿Ok? Considera lo que estás decidiendo en este momento. No pienses que, sí, claro, vamos a servir al Señor. Sí. No. Considéralo bien, piénsalo bien. ¿Okay? No tomes esta decisión a ciegas o por emoción nada más, o porque alguien te habló bonito, o porque era el momento adecuado. No. Considera tu vida, examina tu corazón, deja que Él examine tu vida y dispón tu vida para seguir su dirección. Entonces, no es que no puedes en ese sentido de que no, tú no, pero no puedes verdaderamente porque nuestra carne no es suficiente para seguir al Señor. En nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos la obra de Dios en nuestra vida. Versículo 21. Entonces el pueblo dijo a Josué, ellos insistieron, dijeron, no, sino que a Jehová serviremos. Entonces Josué le dice, sirvan a Dios. Ellos dicen, sí, Señor. Josué dice, no puedes. Ellos dicen, sí podemos.
Y Josué dice, sí puedes. ¿Serio? Entonces Josué en el 22 dice, ustedes son testigos contra ustedes mismos que han elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. E inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Sí lo hacemos, ya lo hago, sí puedo, sí. Como el chavo, ¿no? Sí la hago. Me canso. Josué dice, ¿en serio? ¿Estás diciendo que lo vas a hacer? Sí, claro, sí, yo lo hago. Ok, entonces ve a tu casa en este mismo momento y saca los dioses que tienes ahí. ¿Cómo sabía? Esta decisión de servir y seguir a Dios tiene que impactar tu día a día. Si tu domingo no impacta el resto de tu semana, ¿qué estás haciendo en realidad? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos jugando? ¿Estamos entreteniéndonos? ¿Estamos viniendo a un show, un espectáculo? ¿Qué estamos haciendo? Mejor ve a tu casa y mira Netflix y lo mismo. No es que no quiero aprecio que estés aquí, ¿no? No te estoy diciendo que no vengas, pero estoy diciendo que lo que está diciéndonos el Señor es, piensa bien lo que estás haciendo con tu vida. Dices que me sigues, dices que me sirves, pero yo veo tu vida todo el día. Y hay ciertas cosas, hay ciertos dioses, hay ciertos ídolos en tu vida. Y si tú quieres seguirme y servirme de verdad, eso tiene que salir. Sirve al Señor. Sí, Señor, lo voy a hacer. Ok, entonces anda y deja a esa persona con la que estás saliendo. ¿Vas a seguir al Señor? Sí, entonces deja de fornicar. ¿Vas a seguir al Señor? Sí, entonces le vas a poner primero. Sí, hasta en tus finanzas. ¿Te das cuenta? Entonces, todos nosotros necesitamos considerar lo que el Señor nos está diciendo. Ok. Versículo 24. El pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio los estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó debajo de la encina o el árbol que estaba allí junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Terminó la reunión. Y ya va a terminar en unos minutos más la nuestra también. Pero la cosa es, termina la reunión y Josué dice: ok, ya se han comprometido, han hecho un pacto. Ok, aquí hay una piedra, esta va a ser el testigo. Tú dices, ¿cómo es que una piedra va a ser? O sea, imaginemos que te estás casando por civil y viene el de la municipalidad y te dice: ok, los testigos, por favor, sus DNIs, y tú sacas una piedra. Acá está mi testigo, señor. No está diciéndolo de esa forma, pero esa piedra es un monumento. Que está diciendo que vamos a hacer un monumento y decir: ok, esto es la representación de lo que nosotros hemos decidido. Ok, un ejemplo para la vida del creyente, por ejemplo, es el bautizo. Okay, el bautizo es la representación visual y gráfica de nuestra decisión de seguir a Jesús. La piedra no tiene poderes mágicos, así como el bautismo no tiene poderes mágicos. Es simplemente el símbolo, la representación visual de la decisión interna que hemos tomado de seguir a Jesús. Y si no te has bautizado, conversa con alguno de nosotros, porque viene un bautizo pronto, pero la cosa es que hay una
un monumento allí levantado a ese pacto que han hecho delante del Señor y se fueron. Versículo 29. Después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová. Escucha esta frase: todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. No tenemos tiempo para hablar de esto, pero ¿sabes qué pasa con Israel? Aquí los vemos todos comprometidos. Sí, vamos a servir al Señor. Sí. Bueno, el siguiente libro que toca en la Biblia es el libro de Jueces. No vamos a empezar eso, es otro libro que vamos a empezar a estudiar, pero el libro de Jueces representa la siguiente generación inmediata después de los días de Josué. Y lo que vemos en el libro de los Jueces es que tan pronto como una generación después, Israel se apartó del Señor. Y es la razón por la que fueron conquistados por Asiria. Y es la razón por la que fueron llevados cautivos a Babilonia. Una generación. Quiero que entiendas el poder que hay en tomar una decisión para seguir a Jesús. Yo no sé dónde estaría, ciertamente no estaría aquí el día de hoy, si Dios no me hubiera llevado, no hubiera obrado en mi vida de tal forma que me llevó a tomar esa decisión consciente de seguir a Jesús. No sé dónde estarías tú quizá. Y quizá aún no has tomado esa decisión. Josué dice, toma esa decisión hoy. Decide a quién vas a servir. Vamos a terminar el libro. 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Entonces Abraham, Isaac, Jacob, José están enterrados ahí. Y también murió Eliezer, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Termina casi abruptamente el libro de Josué, pero habla acerca de la muerte de estos grandes líderes de la nación. Tengo que decirte algo. La obra de Dios no depende del hombre. El hombre va y viene. Pero esto no es una excusa para no tomar una decisión y tomar el cargo y la responsabilidad y la batuta de continuar la posta de la carrera de la fe en nuestra vida. Yo no sé si tienes 60, 70 años o 15, pero Dios te está llamando el día de hoy a tomar una decisión de seguirle. Y si tú postergas esta decisión, si no la has tomado aún, tienes que entender, estás tomando una decisión, la decisión de no seguirle. Y no podemos saber si tenemos otra oportunidad para recibir el perdón, la gracia, la misericordia, la restauración que Dios quiere darnos. No sabemos si tendremos otro momento como este, honestamente. O sea, quisiéramos. Creemos con todo nuestro corazón que saldremos vivos de aquí. Pero no lo sabemos así, es cierto. O sea, no te estoy exagerando cuando te digo no sabes si tendrás otra oportunidad para arrepentirte y recibir la gracia de Dios en tu vida. No lo sabes. Yo tampoco lo sé. Así que aprovechemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados para que podamos recibir ese perdón, esa vida eterna. Quiero terminar este libro haciendo hincapié en lo que vimos al inicio. Josué hizo para el pueblo de Israel lo que Jesús hace por nosotros. Nos lleva del desierto a la tierra prometida. Josué y Jesús comparten el mismo nombre, solo que uno es hebreo y el otro es griego, pero son idénticos. Yahshua, la salvación de Jehová. Él es para nosotros el único que nos puede dar salvación, perdón, gracia, misericordia, y Él lo quiere entregar a ti esta mañana.